¿Qué viene a su mente cuando escucha la palabra pastor? ¿Qué viene a su mente cuando escucha la palabra pastor? Puede haber dos cosas, ¿verdad? Unas muy buenas y quizá otras muy malas, dependiendo la experiencia, dependiendo la relación. Pero solo esa palabra yo sé que genera sentimientos, reacciones, trae buenos recuerdos o trae recuerdos muy dolorosos. El 16 de agosto mi esposa y yo estuvimos en la ciudad de Querétaro del año pasado y la idea era pasar unas buenas horas con el pastor Enoch y la hermana Elda. Así que nos citaron ahí en un restaurante muy bonito de la ciudad. Estaba casi vacío, así que pudimos platicar de muchas cosas, pero llegó un momento en el que él me compartió acerca de un mensaje de hace muchos años que él tituló "Cuando me llaman pastor". Y él dice que un domingo, como generalmente yo supongo que sucede con el pastor Enoch, que está ahí, termina el servicio y todo el mundo quiere un consejo, quiere saludarlo. Entonces dice que estaban haciendo filas y había una mujer, una señora ya adulta con su nieto, y estaban haciendo fila, y cuando ya llegaron al pastor Enoch le dijo: mira, él es el pastor Enoch, ¿verdad? Y dice el pastor Enoch: bueno, pues yo no sabía cómo reaccionar, no sabía qué le había dicho de mí, pero dice que él se fue a casa con eso en la mente, ¿verdad? Y así fue como nació este mensaje que tituló "Cuando me llaman pastor". Y entonces dice que el mensaje, el contenido del mensaje fue: cuando me llaman pastor, me recuerdan que debo ser un hombre santo, un hombre íntegro, un hombre piadoso, un hombre amante de la palabra, un hombre amante de la oración. Y luego se le quebró la voz, ¿verdad? Y dijo: porque esto es ser pastor. La palabra del Señor tiene mucho que enseñarnos respecto a la relación que debe haber entre pastores y congregantes. Y una de las razones, hermanos, es que el pastor es tan oveja como los que están sentados. Por si no lo sabían, el pastor Arturo y un servidor no somos perfectos. Quiero hacer esa aclaración por si acaso, ¿verdad? Pero los pastores somos tan ovejas como ustedes. ¿Y qué sabiduría hay en la palabra de Dios a la cual haremos bien en examinar el día de hoy? Hace 8 días yo prediqué acerca de las instrucciones que el apóstol Pedro da a los pastores de cómo hacer esa labor. Pero hoy quiero predicar acerca de las instrucciones de la palabra, acerca de cómo las ovejas deben relacionarse con sus pastores. Así que el día de hoy vamos a hablar de la iglesia y sus pastores. Y quiero centrarlo en 2 aspectos el día de hoy. Esta enseñanza la quiero dividir en 2 secciones. La primera de ellas, en relación con el pasado. Pero vamos a tomar 3 porciones del capítulo 13 de Hebreos, que ya fue leído hace unos momentos, y vamos a estudiarlos. Nos vamos a centrar en 2 muy concretos. En relación con el pasado. Dice Hebreos 13:7, y vamos a ir ahí. Quiero pedirle que me ayude a leerlo, por favor. Hebreos 13:7. Dice así la palabra del Señor en Hebreos 13:7. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esto es en relación con el pasado. Y entonces el autor de Hebreos dice que hay 3 cosas en esa relación. Ahora, la mayoría de los comentaristas por el texto griego dicen que probablemente estos hermanos, estos
hombres a los cuales se les hace referencia en este pasaje probablemente ya habían sufrido el martirio. Porque hay una conexión muy interesante entre Hebreos capítulo 11 y Hebreos capítulo 13. Por eso es que se llega a conclusión que probablemente algunos de esos guías que les habían predicado ya no estaban, ya habían sido martirizados. Y es muy fácil olvidar a los que se van, ¿verdad? Y estando en los funerales uno escucha como nunca te olvidaremos. Pero no es cierto, hermanos. La verdad es que conforme pasa el tiempo, ¿verdad?, uno tiende a olvidar a los que se van. Uno puede recordar algunas cosas, pero la verdad es que los que se van, los que ya partieron, ¿verdad?, con el paso de los años se va desvaneciendo su recuerdo. Y eso es muy común. Por eso es que el autor de Hebreos dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Ahora, hermanos, ustedes conocen seguramente a más pastores. Y cuando yo leo este pasaje, a mi mente viene el doctor Yuri, ¿verdad? Y a pesar de que yo no le escuché en muchas ocasiones predicar, pero las veces que yo le escuché, ¿verdad?, pues fueron enseñanzas muy concretas, muy claras. Quizá también le guardo en el corazón un recuerdo muy especial por lo que él hizo en mi vida, ¿verdad? Así que yo no me acuerdo de él así como en una conversación, sí, como el doctor Yuri. No, es un hombre que yo tengo constantemente en el corazón por la relación con él. Y que vuelvo a decir, quizá no fue de muchos años, pero los pocos años fueron muy, muy impactantes para mi vida. Quizás ustedes traen en este momento en su mente a otros pastores que ya no están entre nosotros, que ya murieron, y que ustedes dicen: sí, yo me acuerdo, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, cuando dice acordaos de vuestros pastores, el verbo en griego está en presente imperativo. Es decir, la intención del autor es: acordaos de vuestros pastores continuamente. O en otras palabras podría ser: no se olviden de ellos. Ahora, cuando esto dice el autor, no está diciendo acuérdense de sus chistes, ¿verdad? Acuérdense de esas anécdotas que pudieran ser chistosas o incluso anécdotas en las que aprendemos. No, el autor está diciendo: acuérdense de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios. Entonces eso ya cambia. Eso significa entonces, para mí de manera personal, que yo debería tener presente las enseñanzas, en este caso que acabo de mencionar, esas pocas enseñanzas que yo escuché del doctor Yuri. Quizá esas enseñanzas que en su momento fueron de mi papá como pastor. Esas enseñanzas de pastores que ya no están entre nosotros. Deberíamos recordarlas. Por eso es que, hermanos, hay algunos de ustedes que toman apuntes y yo les animo a que lo hagan. Pero no solo tomen apuntes y luego ahí quedan una pila de libretas a lo largo de los años. No, sino que cuando vienen momentos difíciles y que ustedes dicen: sí, yo me acuerdo de una enseñanza, ¿verdad?, de tal pastor. Bueno, agarren su pila de libretas, empiecen a buscar y decir: mira, aquí está. Esto es lo que nos enseñó el pastor. Por eso es que es bueno que ustedes tomen nota, hermanos. Ahora ya solo le toman, ¿verdad?, foto y ya. Ahora, si lo van a guardar está bien, ¿verdad? Pero si lo borran terminando el servicio, no hagan eso, ¿verdad? Pero la idea es esta: acuérdense de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios. Y es acordaos para imitarlos, no para invocarlos, ¿verdad? O sea, cuando dice acuérdense de sus pastores, no es para invocarlos, no, es para imitarlos. Y ahora vamos a ver, y quiero apelar un poco a su memoria, hermanos, a su memoria corta, no es así de largo plazo, hermanos, es una memoria cortita. Quiero mencionar algunos títulos y quiero ver si causa algunas reacciones, trae algunos recuerdos. ¿Recuerdan estos títulos de predicaciones? Aquí va la primera: Abraham electo. Algunos estarán: ¿quién predicó ese mensaje? Aquí no se ha predicado de Abraham. Abraham intercesor. El Padre Nuestro, que fueron una serie de mensajes del Padre Nuestro. Esta está buenísima, hermanos. Sin embargo, por su importunidad.
la oración y los milagros misioneros. Ninguna condenación, pero conforme a la carne y pasiones sensuales. ¿Recuerdan quién nos predicó estos mensajes? El pastor Bell, ¿verdad? Ahora, yo no, si ustedes me piden el bosquejo de estos mensajes, no están aquí, hermanos. Son algunos títulos que yo traje a la mente esta semana, y algunos de ellos por una situación muy particular. Por ejemplo, de repente yo estaba en mi oficina y llegaba el pastor Bell y me decía: Mario, y se sentaba así, se dejaba caer en la silla y decía: yo no entiendo este pasaje. ¿Y tú? No, pues si usted, no, menos yo, ¿verdad? Entonces ya nos poníamos a platicar y luego me decía: ¿quieres una coca? Pues sí, ¿no? ¿Verdad? La coca es la coca. Y ya nos íbamos al Oxxo de aquí de Momoxpan, por unos cacahuates, y regresábamos y me decía: bueno, si no me puedes ayudar, no me eres útil. Y así iba a su oficina y a seguir estudiando, ¿verdad? Pero la coca y los cacahuates sí se los sacaba. Por ejemplo, sin embargo, por su importunidad, ¿verdad? Hablando de la viuda insistente con el juez cuando habla acerca de la oración. Bueno, de estos mensajes y muchos más hay enseñanzas, y el llamado del autor de Hebreos cuando él dice: acuérdense de sus pastores, ¿verdad? Lo primero que él nos está diciendo es que debemos tener presente las enseñanzas y vivir a la luz de ellas, de esos hermanos que nos predicaron. No es un recordatorio de anécdotas. Sí, yo me acuerdo que hicimos un viaje. No, es lo que predicaba. Y luego, ¿verdad?, recordar esos principios enseñados a la luz de la palabra. Y en segundo lugar, es considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Y considerad es, hermanos, observar cuidadosamente, contemplando, repasando todo nuevamente, diligentemente. O sea, pon la vida, ¿verdad?, del doctor Yuri sobre la mesa, revísala y mira, ¿verdad?, el resultado de su vida, mira el resultado de su ministerio, considéralo diligentemente. Y hermanos, no es un llamado a ser fiscales, ¿verdad? No es un llamado a ser jueces. No, pero míralo, mira, se equivocó aquí. Claro, todos nos equivocamos. Como si el que señala no se equivoca, hermanos. Es un llamado a observar, sí, los aciertos que para la gloria de Dios tuvieron y los desaciertos que son producto de nuestra naturaleza humana. Sí, sí es lo que está diciendo el autor. O sea, revisen sus aciertos, revisen sus desaciertos, revisen sus periodos de prueba, de sufrimiento, de aflicción. Miren cómo vivieron el conflicto, revisen todo, y cuando hayan revisado todo, observen con reflexión, es decir, mira dónde y cómo terminó. Cuando hayas hecho ese examen, entonces practica los mismos principios espirituales descubiertos en la contemplación. Imitad su fe. No se trata entonces, no, yo me quiero parecer al doctor Yuri. No, hermanos. O yo quiero imitar, ¿verdad?, a otro. No, Dios nos ha dado personalidades diferentes. Y cuando dice imitad su fe, es una palabra muy interesante en griego. Y de ahí, de esa raíz griega, se deriva la palabra mimetismo, que es la propiedad que tienen algunos seres de asemejarse al entorno en que viven. Entonces, cuando el autor de Hebreos dice imiten a sus líderes, no está diciendo que imitemos su persona, sino que imitemos los principios que a ellos los sostuvieron a lo largo de su vida. Eso es lo que dice. Eso es en relación con el pasado. Ahora viene en relación con el presente. Y hermanos, esta parte es un poquito incómoda para mí, pero esto dice la palabra y lo voy a predicar, ¿verdad? Ahora en relación con el presente, y para Iglesia Bautista Getsemaní, en relación con sus dos pastores. Aquí viene, Hebreos 13, 17 y 24. Dice:
obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y Hebreos 13:24, lo leemos todos juntos, dice: el domingo por la tarde fue un día muy interesante el domingo. Sabiendo que este era el tema de hoy, en la noche tuve una experiencia muy interesante. Venía medio sordo el domingo, así que yo quería descansar, pero de repente comenzó ahí una inquietud en la noche, así que me paré y le dije: bueno, Señor, aquí vamos. Comencé a estudiar el pasaje y hay una cosa muy interesante que me llamó la atención. La Nueva Versión Internacional, por ejemplo, dice de este pasaje, Hebreos 13:17, obedezcan a sus dirigentes, mientras que la Reina Valera dice pastores. La Nueva Versión Internacional dice: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. La Reina Valera contemporánea dice: obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse, de lo contrario no será provechoso para ustedes. Ya solo con estas interpretaciones ya me quedé ahí como que, a ver, Señor, ¿de qué se trata? Y bueno, abrí la computadora y comencé a estudiar. Ya en la madrugada el Señor me dejó en paz. Pero me fui muy inquieto. Toda la semana fue esa inquietud en el corazón. Y al estar estudiando las 3 palabras en las que me llamó la atención, hubo algo que de verdad me llamó tanto la atención que se los quiero compartir. Por ejemplo, en griego, cuando dice obedeced a vuestros pastores, la palabra es feito, y es ser persuadido, convencido. Obedeced es interesante que no dice poimenos, pastores, dice hegemai, de ahí viene nuestra palabra hegemonía en español, que literalmente significa los que guían, conducen, dirigen. Y luego cuando dice sujetaos a ellos, en realidad es supeico, es docilidad, y la idea es respondan con docilidad. Bueno, cuando yo empecé a estudiar esto en la madrugada, yo dije, esto es otra cosa. Entonces, bueno, empecé ahí a meterme, a estudiar. Me chuté como 3 mensajes durante la semana tratando de encontrar, ¿verdad?, también la opinión de otros, pero ya estaba esto en mi corazón. Así que la Biblia textual en su 4ª edición probablemente sea la que hace una excelente traducción y dice así: dejaos persuadir por los que os dirigen y sed dóciles. ¿Verdad que es otra cosa? ¿Verdad que ya no suena como lo primero? Esto ya es diferente, cambia. Ahora, no cambia la intención del autor, pero las formas en que el autor lo está diciendo es: dejaos persuadir por los que os dirigen y sed dóciles, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que hagan esto con gozo y no quejándose, mientras que la Reina Valera dice que no con tristeza. Son 2 cosas diferentes, tristeza y queja, porque esto no sería provechoso para vosotros. Déjenme decirles entonces lo siguiente: lo que el texto no enseña, hermanos, la Biblia no enseña de parte de los líderes tiranía. Es decir, cuando se nos encomienda el ministerio de la palabra a los pastores, no somos tiranos. Esto no es lo que enseña la Biblia, no es tiranía.
Número 2, hermanos, ustedes como congregación no están sujetos a una obediencia incondicional. Desde muchos púlpitos, ¿verdad? Se dice, pues me obedeces porque yo soy el pastor. No, eso no es lo que dice la Biblia. No es una obediencia ciega. No es un asunto de manipulación. Si esto no es lo que enseña la Biblia, porque esto ha hecho mucho daño, hermanos. Por eso yo hice la pregunta inicial. Cuando usted escucha la palabra pastor, ¿qué es lo que viene a su mente? Porque yo sé que hay muchos heridos en su infancia del abuso espiritual. Yo sé de los estragos que se pueden hacer con este texto, hermanos. Yo estoy consciente de eso. Pero esto no es lo que enseña la Biblia, no es tiranía. No es que tú me obedeces, hermano, hermana, porque yo soy el pastor. Bueno, si eso no es lo que enseña la Biblia, ¿qué es lo que sí enseña entonces? Y es aquí donde vamos a entrar. Número 1, por parte de los líderes se pide que sean persuasivos, no manipuladores. Son dos cosas diferentes. Se pide que de parte de los líderes haya una persuasión usando las escrituras, un convencimiento, y dice aquí, con el razonamiento que hace entendible el porqué de la obediencia. Es lo siguiente, es como si alguien viniera a mí como pastor y me pide un consejo, y yo se lo doy y le abro las escrituras y le digo, hermano, esto dice la Biblia, si tú sigues así, estas van a ser tus consecuencias. Esto es persuasión, esto es a través de la palabra. Lo que el autor de Hebreos dice, en respuesta a esa palabra que el pastor está haciendo en ti, sé dócil, pero no a la autoridad del pastor, a la autoridad de la palabra. Eso cambia, hermanos. Porque entonces si usted dice, bueno, eso dice el pastor, pero yo me voy a ir por aquí, entonces, hermano, usted no está atentando contra mi autoridad, déjeme decirle. Usted está atentando contra la autoridad de la palabra. Y yo no sé si usted quisiera ir en esa línea. Porque de que los hay, que les dice uno, mira, aquí, no, yo aquí. Bueno, pues ve y a ver qué encuentras al final de tu camino. Entonces la Biblia dice que nosotros debemos entrar en un razonamiento de por qué estamos tomando decisiones, por qué nos estamos yendo hacia allá, por qué ya nuestros chicos no van a ir a los campamentos y por qué van a ir a servir, ¿verdad? Y a lo largo de este año, creo yo, he querido hacer muy visible eso de hacia dónde nos vamos a encaminar los próximos años como iglesia. Y eso no significa que entonces los jóvenes en el verano ya no van a ir al campamento, solo que ya solo van a ir a uno de dos que generalmente organiza los hermanos que lo hacen. Pero ya no vamos a ir a los dos. O sea, nuestra prioridad entonces. Y es en eso que hemos tomado tiempo tratando de llevarles en este camino. ¿Qué se espera entonces de la congregación? Por parte de las ovejas, docilidad. Una demanda, pues, la aceptación de las instrucciones recibidas y la docilidad para con los líderes, cediendo ante la razón de sus palabras que sustentan no la autoridad de ellos mismos como autoridades, sino la procedente de la palabra que los respalda. Por no saber esto, hermanos, nuestras relaciones pastor-congregación termina dañada. Entonces lo que la Biblia está diciendo, déjense persuadir, o sea, cooperen también si se les está predicando la palabra, si se les está diciendo la razón, si se les está dando consejo a la luz de la palabra, si ya el pastor te hizo ver por qué por ahí no, a la luz de la palabra, entonces tu deber como miembro es responder con docilidad. ¿Saben qué termina esto? El resultado es el respeto mutuo que permita la colaboración, reconocidos y aceptados por la congregación, porque esto es muy importante, hermanos. Ninguno de los dos, hablando del pastor Arturo y un servidor, nos autonombramos pastores de esta iglesia. Yo no es que llegué un día, un domingo y dije, pues ahora yo voy a ser el pastor de Getsemaní. No, ninguno de nosotros estamos aquí
como un autonombramiento. Fuimos reconocidos y aceptados en el año 2009 por la congregación como pastores. Entonces, reconocidos y aceptados por la congregación, la responsabilidad de la Grey está puesta sobre nosotros y actuamos sabiendo que debemos rendir cuenta de nuestra labor delante del Señor. Hermanos, esto no es cualquier cosa. No es que vamos a hacer una reunión como la que hacemos, ¿verdad?, en febrero, nuestra sesión de avance, y entonces nosotros vamos a rendirle cuentas a ustedes del estado financiero de la iglesia y de los planes. No, hermanos, esto no es lo que dice. Dice que nosotros rendiremos cuenta ante el gran pastor de las ovejas. Y hermanos, esto no es cualquier cosa. Y déjame decirle una cosa, no solo los pastores rendiremos cuenta. Primera a los Corintios capítulo 3 dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea, usted también va a pasar. O sea, yo voy a ir ahí y suena como, qué bonito. No, hermanos, yo le aseguro que no quiere estar aquí. Es como, yo no sé cómo va a ser ese momento, hermano Arturo. ¿Por qué tomaron esta decisión Arturo y Mario? Yo no los llevé por ahí. A ver, don Toño, ¿por qué usted no siguió la instrucción si por ahí yo quería que fueran? Ese momento va a ser, nos va a calambrar, hermanos. Y es interesante del por qué se pide esto, por qué se pide que la iglesia responda con docilidad, y es esta: porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Literalmente la palabra griega significa buscar el sueño, o es lo mismo que tener insomnio, imposibilidad de dormir. Los líderes no solo vigilan, sino que también se desvelan a causa de las almas de los creyentes, mientras los creyentes descansan. Y esto es motivo suficiente para que la congregación responda con docilidad hacia su labor, dice Samuel Pérez Millos. Martín Lutero, en su comentario al libro de Hebreos, dijo lo siguiente: el significado es que cuanto más pesada sea la carga que llevan ellos, más honor merecen, porque cuanto más trabajo se echa a cuestas alguno por causa nuestra, y cuanta más sea la dificultad y el peligro en que incurre por nosotros, mayores son nuestras obligaciones para con él. Y esta semana no fui a profundidad, pero revisé algunas de las cartas del apóstol Pablo, tratando de encontrar esto que dice, para que ellos rindan cuenta con gozo, no lo hagan con tristeza. Dije, bueno, voy a estudiar un poco las cartas de Pablo, no revisé todas, pero algunas de sus cartas, tratando de encontrar qué momentos el apóstol Pablo expresaba profundo gozo y qué momentos profunda tristeza. Así que vamos a comenzar con esto que dice el texto: para que lo hagan, dice, para que no lo hagan con tristeza, sino que lo hagan con gozo. Bueno, para que luego no me digan, pastor, usted lo dijo pensando en mí, mejor me fui a la palabra, ¿verdad? Porque luego me quieren cobrar honorarios de que me inspiran. Entonces dije, no, ya no, ¿verdad? Mejor vamos a la palabra, para que nadie se vea ahí como que, lo está diciendo por mí. Aquí va. Elementos que propician. ¿Sabe que la palabra tristeza, que fue traducida tristeza en griego, en realidad es gemidos? O sea, lo que el autor de Hebreos está diciendo, ustedes, ¿verdad?, sean dóciles para que sus pastores no hagan el ministerio gimiendo, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es provechoso. Vamos a ir entonces. Divisiones. ¿Y a qué pastor, verdad, no le hace gemir una división? Divisiones. Número 2,
Inmadurez espiritual. Años predicándoles la palabra y años actuando igual. Inmadurez. Esto causa gemidos en un líder. Falta de comprensión del ministerio, ¿verdad? Falta de comprensión del ministerio. A mí me queda claro, hermanos, y doy gracias a Dios por los hombres que el Señor me ha rodeado, y ellos han hecho muy visible esto. Hay decisiones que no se van a comprender por toda la congregación, pero hay que tomarlas. Eso hace que el ministerio muchas veces sea incomprensible. Otra, que causa gemido en el corazón de un líder, tolerancia al pecado. O sea, ya todo mundo sabía lo que estaba pasando en la vida de un hermano, pero él persistía en su pecado. Pleitos legales entre hermanos. Otra vez, ya están otra vez en un tribunal. Oiga, pastor, mire, es que me demandó, es que fíjese que lo otro, ¿y usted qué opina? Y hermanos, a veces nos ponen entre la espada y la pared. Y son hermanos que conocen la palabra. Y esto el apóstol Pablo lo expresa de verdad, así como, ¿cómo es posible que ustedes no puedan vivir a la luz de la palabra? Problemas matrimoniales y de índole sexual, dudas que había, problemas que había entre los hermanos, entre los matrimonios, obviamente. Murmuraciones contra su persona. Ahora, déjame decir una cosa es que usted esté en desacuerdo con la forma, pero cuando alguien ya ataca la persona de aquellos que les han predicado, yo no sé cómo llamarle a esto, porque algunos llegaron al punto de decir, bueno, Pablo es muy bueno en la carta, pero cuando lo tienes de frente es un cobarde. O sea, además su persona pues ni siquiera te transmite autoridad, ¿no? Está bien chiquito, ¿verdad? Algunos dicen que era de una estatura muy pequeña, calvo, que más bien algunos piensan que la persona de Pablo, su físico, no era representativo de una autoridad. Entonces algunos ya llegaron a esto, hermanos. Yo creo que esto es muy delicado. Imagínense. Y mire quiénes lo estaban haciendo. Los de Corinto. La iglesia que él fundó, los hermanos eran los que ya hablaban, se referían a él de una manera pues grosera. Falsos hermanos. Es decir, a la iglesia de Corinto llegaban falsos hermanos, tergiversaban la palabra, y los hermanos de Corinto iban tras el falso apóstol. Falta de crecimiento espiritual. Gálatas 1:6. Yo estoy sorprendido, dice Pablo, de que ustedes hayan abandonado el evangelio que les acabo de predicar y ya están por otro lado. Esto, y miren hermanos, me detuve hasta Efesios, si ustedes se pueden dar cuenta. Yo comencé primero a los Corintios, me detuve en Efesios. Ahora, si usted quiere seguir, ¿verdad? Yo se la dejo de tarea. Que usted diga, sí, me voy a dar a la tarea para ver qué elementos propician que los líderes giman. Y le dejo otra. Y diga, yo estoy propiciando esto, ¿verdad? Pero no quiero quedar ahí, hermanos. No quiero que se vaya con mal sabor de boca. Quiero que disfrute su comida. Elementos que propician gozo en el ministerio. ¿Qué es lo que hace que un líder, que un pastor se presente delante del Señor con gozo? Bueno, número 1, la evidencia fehaciente de ser hijos de Dios. O sea, se nota, tienen dones, y eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto. Ustedes son una iglesia que tiene muchos dones, por supuesto que son hijos de Dios, porque los dones les han sido concedidos a través del Espíritu Santo. Número 2, pasar tiempo con los hermanos. Esto era lo que el apóstol Pablo disfrutaba. Y miren hermanos, ¿a quién le dice que le encantaba pasar tiempo con ellos? A la iglesia que más dolor de cabeza le había producido. A los que se burlaban de él, a los que lo menospreciaban. Esa es la iglesia a la que el apóstol Pablo les dice, yo espero verlos, yo quiero ir a ustedes, pasar tiempo con los hermanos. Que la congregación ore por sus líderes. El apóstol Pablo dice, yo estoy agradecido. O sea, él sentía las oraciones cuando estaba preso, cuando estaba viajando.
Pero además, si hay algo que da gozo en un liderazgo, es evidencias del crecimiento espiritual. Que uno dice, caramba, si yo me acuerdo que lo bauticé hace 3 años y miren, lo estamos perfilando para el liderazgo. Qué rico es eso. Lo contrario causa dolor. Que las iglesias sean generosas hacia quienes lo necesitan, ¿verdad? Las iglesias de Macedonia, la misma iglesia de Corinto, a pesar de lo que era generosa, recogían ofrendas y lo enviaban a los necesitados. Otra cosa que le causaba gozo al apóstol Pablo era que la proclamación del evangelio avanzara, que las iglesias estuvieran involucradas. Pero en Filipenses 1:8 él dice, hay algunos que predican a Cristo solo por envidia, solo por llevar la contraria, y otros de verdad por amor. Pero Pablo dice, por envidia o por verdad, Cristo es predicado y yo en eso me gozo porque a la final va a haber fruto. Entonces, hermanos, ¿se imaginan un ministerio pastoral donde todos los días la causa de desvelo es la falta de crecimiento de los hermanos, los continuos pleitos? Eso se va a parecer a un ministerio como el de Moisés. ¿Recuerdan a Moisés? Todo el tiempo él iba con el Señor y le decía, mira tu pueblo, Señor. Hasta que un día Dios dijo, ya me tienen hasta acá. Los voy a destruir, Moisés, y de ti voy a levantar una nueva nación. ¿Se imaginan, hermanos, que los pastores estuviéramos ahí a las 3 de la mañana diciéndole, Señor, tú sabes cómo es este hermano, ya le hablé, ya le prediqué, él lleva 20 años en la iglesia, pero está más descarriado que otra cosa, Señor? Y luego al siguiente día, hermanos, eso mina el gozo, eso destruye la paz. Por eso dice que el ministerio gozoso de un líder depende de la actitud también de los hermanos. Así que, hermanos, quizás en la misma intención del apóstol Pablo, que a pesar de lo que él vivió, él siempre expresó gozo y gratitud, él amaba a los hermanos. Yo les decía a los hermanos del primer servicio, aunque a veces mi rostro no me ayude mucho, de verdad que les amamos, hermanos. Yo estoy seguro que en este punto puedo hablar a nombre del pastor Arturo, pero estamos muy agradecidos por la vida de esta iglesia. Esta es la iglesia donde Dios nos ha puesto. Y aquí queremos estar, y tal vez de manera más particular, aquí quiero estar hasta que el Señor me lo muestre. He tenido la bendición de predicar en muchas iglesias, en diferentes iglesias. Pero déjenme decirle una cosa, hay un gozo particular que yo experimento cuando vengo a predicarles. Es como yo voy a mi iglesia, donde están los míos, mis hermanos. Y yo no me veo como, si me ven mal, ya me voy a ir a otra iglesia. No, pues eso no va a pasar, hermanos, así que lo siento, ¿verdad? Eso no va a pasar, yo no me voy a ir de esta iglesia hasta que el Señor me lo indique. Así que la Biblia tiene mucho que decir en cuanto a esto, en cuanto a la relación de pastores y ovejas, porque los pastores seguimos siendo tan ovejas como ustedes. Y la última parte, ¿verdad? El último verso dice, saludad a todos vuestros pastores. O sea, el texto se está inclinando por la buena comunión con el liderazgo. Yo sé, hermanos, a veces predicamos temas difíciles, temas que pueden causar cierta incomodidad en algunos de ustedes, pero mientras sea la palabra del Señor, lo vamos a seguir haciendo, hermanos. Yo sé que de repente uno predica temas un poquito más digeribles y que uno dice, ay sí, le voy a dar gracias al pastor porque estuvo bueno el mensaje, pero cuando hablamos de temas incómodos, nadie quiere dar la gracia, ¿verdad? Y no pasa nada, es palabra de Dios y lo seguiremos predicando. Y la otra, hermanos, también decirles, sí hay un gozo el desvelarse por ustedes. Si hay un gozo cuando el Señor, ¿verdad?, comienza a tocar la madrugada
y de repente pues hay que pararse aunque uno quisiera dormir. Si hay un gozo en eso también. Así que hay una responsabilidad de parte de los pastores hacia la congregación, lo prediqué hace 8 días. Si usted no estuvo, busque ahí en nuestro canal de YouTube el mensaje de la semana pasada. Pero este tiene que ver con la reacción de la congregación, con sus líderes pasados y con los líderes que estamos actualmente. Y que el Señor nos permita, ¿verdad?, servirle con gozo y gratitud hasta que Él venga. Así que la próxima vez que usted lea, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, acuérdese, déjense persuadir y respondan con docilidad. Eso es todo lo que se pide. No se demanda una obediencia incondicional. Y entonces Cristo y solo Cristo será honrado. De lo contrario, hermanos, le haremos daño al nombre de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el ministerio. Ese ministerio que no tiene que ver con un autonombramiento. Es un ministerio confirmado por la misma iglesia. Es un ministerio confirmado por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Señor, gracias por la bendición de tu palabra, por la instrucción que podemos encontrar en ella, para que Cristo y solo Cristo sea honrado. Bendícenos, Señor, bendice a mis hermanos. Bendícenos a nosotros, al pastor Arturo y a un servidor, para hacer la obra de acuerdo con tu voluntad. Y que mis hermanos, al comprender, al ser persuadidos de esa voluntad, entonces también respondan con docilidad. De tal manera, Señor, que cuando estemos los pastores delante del gran pastor de las ovejas, podamos dar cuenta con gozo. Y que cuando estemos en el tribunal de Cristo, todos los creyentes también podamos hacerlo con la misma actitud. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.